Es la voz del productor. Seguimos aquí en lo que es la Expoferia Flor y Café, tomando impresiones de nuestros caficultores, de nuestros productores de café, también floricultores. Y en esta oportunidad nos encontramos en Café San Agustín, en el stand de Café San Agustín, y con esta persona reconocida aquí en Caripe, señor Carlos Leopardi. Un placer tenerlo aquí en la ventana de la voz del productor. Gracias por permitirnos la entrada y bueno, una ventana para que comuniquemos el trabajo que hacemos, el buen trabajo. ¿Cuándo inicia este camino de Café San Agustín? Es que San Agustín es el nieto de todas las generaciones anteriores, Okay. porque mi abuelo empezó con este trabajo en el 1930, cuando le compró esos terrenos a la presidencia del estado Monagas, Okay. por 800 bolívares, el capital que gastó. Y mi abuelo empezó con el cultivo del café. En aquel tiempo era un cultivo extensionista, Okay. y se podía porque había, en aquel tiempo era uno de los amores de Venezuela, el café, junto con el cacao. Esos son los dos grandes amores que tuvo Venezuela antes del petróleo. Entonces, pues, mi abuelo fomentó esa hacienda, la siguió mi papá, Luis Amadeo Leopardi, y después me ha tocado a mí seguir en esta tarea. Ya me imagino yo que la generación siguiente, los hijos míos, querrán seguir con esto. Pero como las situaciones se tornaron difíciles, hace aproximadamente 20 años, empezamos nosotros a tener una idea de tener una pequeña torrefactora de tipo familiar. ¿Para qué? Para irnos aguas abajo y aprovechar que el precio del café no tuviese una fluctuación negativa y nos permitiese a nosotros mantener los trabajos de la finca. Así llegamos nosotros a tener Café San Agustín. Café San Agustín 2 ha resultado ser la herramienta que necesitaba para mantenerme en el tiempo, porque de lo contrario ya hubiese tirado la toalla. Hay que reinventarse. Sí, a pesar de que realmente mi trabajo principal no es el ser agricultor, sino el ser médico. De hecho, yo soy el forense de aquí. Reconocido. ¿Ves? Entonces, eso me permitió también levantar mi familia sin tanto esfuerzo. Claro, he trabajado y sigo trabajando, pero eso me da cierta tranquilidad. En su familia siempre le inculcaron el trabajo hacia la hacienda. Era como quien dice, mira, aquí está la hacienda, a pesar de que, bueno, los estudios de medicina, pero no, o fue algo natural. Eso no fue necesario porque a veces uno tiene que ayudar a sus padres en lo que están haciendo, claro, bien sea coyunturalmente porque lo necesiten o porque haya que hacerlo, ya está. Claro. Entonces eso va fomentando en uno la educación al trabajo y le va fomentando valores como es trabajar honradamente para conseguir sustento, y le va enseñando a uno que el trabajo de uno no es para uno solo, sino que somos un eslabón en la sociedad, de tal manera que tu trabajo beneficia a otros, pero el de otros también te está beneficiando a ti. Entonces, por eso es que se llama sociedad. Claro, hay unos malos socios siempre en la sociedad, ¿no? Que espera que otro trabaje para quitártelo. ¿Ah? ¿Y a qué edad fue ese primer contacto con usted y un cultivo de café? 12, 13 años. 12, 13 años. Sí. A ver lo que era la cafeticultura. Claro, vale. Y entonces, por supuesto, en aquel tiempo había patios de cemento para uno secar el café, orearlo. Después mi papá consiguió una guardiola y entonces se oreaba el café y se secaba, se terminaba de secar en la guardiola. Salían unos cafés bellísimos y se agarraba puro café maduro. No había tanto sinvergüenza por ahí recogiendo los cafés verdes. Entonces, cuando uno va a buscar ahorita, lo que encuentra son un cogollito aquí y otro allá y no
no puede ser. Eran otros tiempos. Eran otros tiempos Actualmente y había respeto. que se ha perdido Había que, respeto. Por eso es que nosotros tenemos que reinventar este país, tenemos que sembrar valores, escoger de la gente que hay en la sociedad donde nos desenvolvemos, gente que tenga un ejemplo de vida. Claro, nosotros no somos santos, somos humanos normales, comunes y corrientes que podemos cometer errores, pero que somos capaces de enmendarnos en esos propios errores y tratar de no seguirlos cometiendo. Pero lo importante es enseñarle a los muchachos, a las generaciones que vienen, el amor por lo que nosotros estamos trabajando y que eso no solo que debe mantenerse, debe mejorar, debe superarse. la tarea que hay para poder rescatar esos valores, que es necesario para poder tener ese trabajo, digamos, que vuelva a ser exitoso, vuelva a ser de esa forma como era antes. Claro, claro. De una forma, digamos, que se valore el buen trabajo, que no existan digamos, esas triquiñuelas de ahora. Entonces, hay que buscar ese norte otra vez, Claro, direccionar la brújula. En Café San Agustín actualmente, ¿qué trabajo están haciendo para obtener un buen café? Mi abuelo tenía una maquinita de mano como un molinillo que daba vuelta de manera circular y que lo ponían sobre un fogón. Entonces mi abuelo daba café y le quedaba espectacular. Y yo todavía conservo el sabor de aquel café en mi boca. Y entonces esas cosas me motivaron a mí desde aquel tiempo. Si mi abuelo lo hacía, yo también puedo hacerlo. Pero el humo me maltrataba mucho, de tal manera que entonces dije, no, yo voy a mandar a fabricarme una maquinita artesanal de procesar el café, pero para eso yo tengo que primero hacer una labor previa para sacar un buen café trillado. Entonces, por supuesto, el café tiene, después que tú se lo quitas a la mata, ella generosamente te lo da, pero entonces tú tienes que ser responsable en administrar las fases sucesivas que ese producto va a llevar. Tienes que saber que o lo pones como un café natural o lo llevas a una fase más elaborada, que es el café lavado. El café lavado, por supuesto, antiguamente y ahora también yo lo hago, le doy un proceso de fermentación de 18 a 24 horas. ¿Para qué? Para que las bacterias hagan ese trabajo de ablandar el mucílago. Y entonces cuando tú lo lavas se desprende fácilmente con agua limpia. Pero ahí es donde entra el trabajo de la bacteria, que le da un saborcito adicional en el proceso de fermentación controlada. No es que tú vas a tirarlo ahí y que se fermente y que se hace un ácido acético glacial y entonces te echa a perder el producto. Es controlado. Lo lavas. ¿Cuánto tiempo lleva ese proceso? Ese proceso lo descerezas y lo dejas de 18 a 24 horas. Para que se produzca la fermentación, lo lavas y después vas a la secadora. ¿Por qué a la secadora? Porque cuando tú mandas el café al patio, corres el riesgo de que si hace mal tiempo, se forman fenoles porque no le da tiempo al café a quitarse esa película de agua de encima. Y entonces se forman esos fenoles que le dan mal sabor, mal olor al café y que producen una toxina, una micotoxina que es perjudicial al ser humano y que da cáncer. Entonces, el café debe tratarse con cariño para evitar tener un mal producto. Entonces, cuando tú descerezaste y lavaste tu café, inmediatamente pasa el proceso de secar. Lo ideal es sacarle lo que se llama el agua. Y después tú puedes demorar un poco más el proceso de secado, pero si lo vas a seguir secando, te dice, bueno, para que sea un café espectacular, tienes que secarlo entre 36 y 72 horas. El proceso para que llegue a una humedad del 10 al 12% y que la temperatura de secado no sobrepase los 60 grados, porque entonces lo que hace es
evaporar los aceites aromáticos, ¿verdad? Y le quitas Le quita la... bondades al café, le quitas bondades. Por supuesto, cuando tú estás haciendo ese proceso, si va todo bien, el olor del café cuando se está secando es espectacular. Ya te da, Es agradable. Ya te da un visto bueno. Claro. Y después entonces que tú alcanzaste el grado de seca adecuado, ¿verdad? Entonces o lo ignoras, lo guardas en su pergamino, su concha de pergamino, porque eso lo va a proteger. Por ejemplo, yo no proceso café del mismo año. Ese café es del año pasado. ¿Por qué? Porque el café sufre además un proceso de maduración en el grano. Y entonces cuando tú lo tuestas después de los 6 meses, el tostado primero que es parejo. Y segundo, el gusto del producto final es espectacular. Es este el café que actualmente. Esas son las labores que ustedes llevan a cabo aquí en Café exactamente. Pero hay otra cosa agregada. El café lavado es un café muy simple. Es un café sabroso, tiene buen olor, buen sabor, pero le falta ese toquecito picante. ¿Quién le da ese toquecito picante? Generalmente yo proceso el último café que recojo de la hacienda, lo voy poniendo aparte para secarlo como café natural, no como café corriente, que es el desecho de un decerezo, de un café que ya ha sido maltratado por el decerezo. Okay. No. Yo agarro ese café y lo pongo directamente por acá. Y el para, pero lo pongo de una manera especial, en un espesor no mayor de 20 centímetros, para evitar que se caliente. Él va a tener un calorcito, pero ese calorcito hace que se produzca un proceso de fermentación controlada. Y además, el grano que estaba pintón termina de madurarse con ese calorcito. De tal manera que tú vas a tener después un café más o menos homogéneo. Y en unos 10 a 12 días, sin moverlo, él va a tener un olor a chocolate, pero un fuerte olor a chocolate, no es un olorcito, un fuerte olor a chocolate, y aparecen unos mosquitos que son amarillos, una banda de mosquitos. Bueno, esos mosquitos te dicen a ti que ya estás en el tiempo de que tienes que, a mellorar el café, empezar a moverlo, o de una vez a secarlo de una vez en la secada, porque de ahí en adelante o se pone negro o se pone mal. Entonces cuando ese café se está secando, de ahí en adelante el olor al deshidratarse es pura ciruela, que no es el olor que tiene el café lavado, porque este tiene todo el azúcar, aunque se ha degradado por efecto de las bacterias, conserva, y de tal manera que eso da un olor espectacular, pero que te provoca comerte eso, el aire, porque cuando ves el grano dices, no, claro, yo no me como eso, ¿me entiendes? Entonces, bueno, cuando es un café que para trillarlo es muy duro, es muy laborioso, me lleva alrededor de 15 a 20 días procesar ese café. El lavado yo lo proceso en 72 horas y lo pagan más caro. Es un contrasentido. Es un contrasentido. Yo para mejorar ese café lavado, yo le pongo un toquecito, porque este es un café que sale muy fuerte, un café tinto, que sabe a café y que si te pasas amarga. ¿Cómo aprende el doctor Leopardi todas estas técnicas? ¿A dónde acudió? Viendo a mi gente, a mis ancestros hacerlo. Y entonces, por supuesto, uno también va llevando una formación académica y tú le pones otros toquecitos adicionales, ¿verdad? Que hacen más científico el proceso de elaboración de un buen café. Para llegar a hacer café San Agustín. ¿Qué mensaje podría darle a todos aquellos productores, cafeteros comenzando? El trabajo es algo que enaltece a la persona, que lo dignifica, que es duro, y un amigo mío me dice que el trabajo sabe a leche tigra, pero que uno tiene que domar esa tigra, ¿me entiendes? Para que el fruto final te dignifique y sea satisfactorio. No es fácil, debes saber que te vas a meter en una empresa de trabajo que te exige y que tienes que estar dispuesto a trabajar.
que el monte no perdona un corte de café nuevo, que si lo dejas agarrar por el monte se defolia y se seca, que sea como sea tienes que sacar adelante esas maticas que ya después están grandes, bueno, te ayudan porque se defienden más. ¿Ves? Y por supuesto apelar a las nuevas técnicas que se están desarrollando en cultivos de café que ayer casualmente en la conferencia que se dictó aquí vengo a obtener un conocimiento que latía en mi mente pero que no me atrevía a aflorarlo y a enfrentarlo, y es que hay que abordar las viejas técnicas que hacían los abuelos porque ellos no tenían malas cosechas y no las tenían porque respetaban el ambiente. ¿Y cómo lo respetaban? Ellos limpiaban con machetico, podaban con machetico, ¿verdad? Y no usaban herbicidas de manera indiscriminada, tenían buenas labores culturales del café. Además que ahorita hay algo que se llama la estimulación biológica para la aparición de nuevos tejidos. Y es lo que voy a empezar a hacer en la finca, sobre todo en los cafetales que ya están viejos y cansados. El expositor que me iluminó me dijo, no, esto es bioestimulación y usted va a generar material genético nuevo que va a resultar, ¿verdad?, en una mejor productividad. Usted no tiene por qué estar cortando todo ese cafetal de manera indiscriminada. Renuévelo, nada más. Y es importante también resaltar esa parte porque muchos no se unen a las nuevas técnicas, a los nuevos métodos que hay por temor. Y es importante que de parte de usted, como una persona que tiene trayectoria en lo que es el café y aquí en el municipio, también de entender eso porque es importante tomar en cuenta que debemos avanzar y tener esa aceptación con las nuevas tecnologías. Pero hay que ser humilde en el aprendizaje y bondadoso en enseñar lo que tú sabes para que otros se beneficien. Acuérdate que esto es una sociedad y entonces debemos comportarnos como buenos, quitarnos los egoísmos de encima que nos están dañando muy feo. Ese es el consejo que yo le doy a las generaciones que están empezando en este negocio. Bueno, agradecido de verdad por darme esta oportunidad. Y tengan en cuenta que la ventana de la voz del productor es una ventana para los productores para que expresemos estas conversaciones porque son importantes replicarlas para que llegue a donde tiene que llegar. Y aquí en Caripe, bueno, ya estamos trabajando para eso. Entonces agradecido con el tiempo. Hay que hacer la labor.